Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde el dial 106.3 FM de Radio Arrayán, en la comuna de Lomarnechea y en el sector de La Arrayán, y también a todos los que nos están escuchando online en un nuevo capítulo de Dimensión Luz. Hola Jessica, hoy día tenemos una invitada muy especial, la doctora Romina Malano, que nos acompaña desde Argentina y que nos va a estar hablando de los beneficios del accesorio cuántico. Jessica. Hola, hola a todos. Feliz de estar nuevamente en nuestro programa acá en Dimensión Luz y con un nuevo tema muy interesante, por supuesto. Así que te damos la bienvenida también a ti, Romina, la doctora Romina Malano, que nos va a hablar de una importante información que para muchos va a ser una novedad, para nosotras ya no, porque ya lo estamos ocupando. Así que bienvenida, Romina. ¿Nos puedes contar, presentarte primero, quién eres, qué haces, para Bueno, todos los muchas que están gracias. escuchando? Gracias chicas, Laura, Jessy, muchas gracias por este espacio. Y me presento, bienvenidos a todos los que están escuchando. Soy Romina Malano, soy médica de Argentina, vivo en Córdoba, en una localidad que se llama Morrison, en el interior de Córdoba. Nací acá, me crié acá y luego me fui a formar a Buenos Aires, en Universidad Maimonides, donde estudié la medicina convencional tradicional durante 6 años. Me he recibido con diploma de honor, amaba estudiar, me encanta la medicina, me apasiona desde muy chiquita y siempre tuve una gran conexión, digo, más allá de con la salud, con la vida, ¿no? Entonces, desde entonces sentía desde pequeñita, ¿no? Una gran conexión con los nacimientos, con los partos, y mi sueño era ser obstetra y ginecóloga, y así empezó esa carrera, ese deseo de entrar en el servicio de la medicina. Y bueno, un padrino obstetra me ayudaba y me hacía presenciar, participar de los partos desde que iba a la secundaria. Y así fue que llegué a la medicina. Sin embargo, cuando llego a estudiar medicina, siempre fui muy curiosa y la verdad es que me encontré con muchísimas dudas, muchísimas preguntas a las que no les encontraba respuestas, a las que no me conformaba con solo eso. Y entonces empecé a buscar otras herramientas, otras formaciones, otras miradas, ¿no? Respecto a la medicina, respecto al cuerpo, respecto a la enfermedad. Y así en la misma universidad tuve el beneficio, digamos, de poder tomar contacto con medicinas que son complementarias, no alternativas, no me gusta llamarlas alternativas, pero sí complementarias, que tienen una visión integral, como la medicina ayurveda, homeopatía, acupuntura. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer rotaciones en estas áreas, ¿no? En estos posgrados, en estas maestrías. Y al momento de tomar contacto con la especialidad de obstetricia y ginecología fue como un gran golpe para mí interno, porque sí he vivido y he vivenciado mucha violencia en el sistema y eso me generó bastante angustia y dolor y no querer pertenecer, ¿no? A eso. No digo que todo sea así, claramente fue mi experiencia y mi vivencia y a raíz de eso tomé la decisión de no hacer la especialidad de obstetricia. Empecé a hacer medicina clínica, la residencia de clínica, pero mientras tanto me pasaba exactamente lo mismo, seguía con mis dudas, mis cuestionamientos, hasta que decidí soltar de alguna manera la medicina convencional, y digo de alguna manera porque es necesaria y la integro en absolutamente todo, pero empecé a capacitarme en medicina ayurveda, hice la medicina ayurveda durante 3 años, fitoterapia, biodecodificación, Reiki, autoconocimiento. Bueno, ahora actualmente estoy en activación de la energía Kundalini y voy incorporando distintas herramientas para tener un abordaje integral sobre el ser, comprendiendo que cada uno de nosotros tenemos, una aceptación distinta a lo que también vamos a buscar a un médico, ¿no? Llegamos al consultorio y a veces tenemos pacientes que
que vienen con el impulso de que necesitan una pastilla mágica para que les calme el dolor, y tenemos otros que vienen a decirnos, yo quiero saber de dónde viene esto, por qué me está pasando esto, o qué emociones hay detrás de esta enfermedad o de este diagnóstico. Y entonces, justamente este abordaje, o algunos buscan algo más natural porque no quieren caer en la medicación sintética, ¿no? Entonces, bueno, fui formándome en distintas áreas y también poder aprender a derivar, comprendiendo de que no lo sabemos todo, ¿no? Como médicos a veces es sumamente importante porque quizás una persona, un paciente no resuena con uno, pero sí con otro, y eso es perfecto y es maravilloso y tenemos que saber soltar y entregar porque quizás tenga mejor resultado con otro que con uno, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco mi misión, mi mirada en el campo de la medicina, hasta hace 5 años atrás que tomé contacto por primera vez con el accesorio, con la tecnología cuántica, desconocía de esto, la verdad. Sí, obviamente tenía el conocimiento del campo energético, del campo electromagnético, porque me he formado en la medicina ayurveda con esta apertura, con esta integración de los cuerpos, en donde sistemas milenarios como la ayurveda, medicinas hindú, hace más de 5.000 años que hablan justamente de que no solo somos un cuerpo físico, que todos los desórdenes comienzan en el campo energético, que, bueno, mucha información teníamos desde la medicina ayurveda desde hace 5.000 años atrás, en donde no hay solo un sistema circulatorio, ni linfático, nervioso, sino que también hay un sistema de canales energéticos. Entonces, cuando empezamos a comprender esa estructura con la que contamos y que nos viene advirtiendo antes de manifestarse como síntoma en el cuerpo físico de que hay un desorden, de que hay algo que está pasando, es maravilloso porque también nos ayuda a prevenir, ¿no?, cualquier desorden o cualquier desequilibrio a nivel físico. Y bueno, desde entonces, hace 5 años atrás, tuve un accidente doméstico en donde piso un vaso de vidrio, me abro toda la planta del pie derecho en sentido longitudinal, muy grande fue el corte, me hicieron 7 puntos. Fue una experiencia trascendental para mí porque además fue un gran mensaje, un gran aprendizaje, porque lo había decretado en el día prácticamente de que eso me iba a suceder. Y así fue, y así es. Y lo cierto es que 15 días después de esa herida, de ese accidente, en donde lógicamente quedé en muletas, inmovilizada, no podía pisar, tenía que esperar la cicatrización, me convocan a una reunión a Buenos Aires porque venían personas que son los actuales fundadores de la compañía a presentar, en aquel momento se les llamaba tarjeta magnética, una tarjeta magnética. Y bueno, solo me decían que parecía una tarjeta de crédito de ese tamaño, que uno se la ponía y que parecía que te aliviaba el dolor y que te generaba muchos cambios en la salud, pero que trabajaba a través de la energía cuántica, y como no comprendían el campo energético, me pidieron que esté en la reunión para escuchar de qué se trataba. Allá fui con mis muletas y cuando llego me dicen colocarla en la planta del pie sin ninguna información. No sabían nada, ni qué tenía, ni cómo funcionaba, no había ninguna información. Y ni siquiera existía una distribución de este producto ni nada por el estilo. Simplemente venían en búsqueda de personas que avalen o apoyen o acompañen a los resultados de este accesorio respecto a la salud. Entonces, bueno, O me sea, la coloqué. tuviste la primicia ahí. Exacto, fue una primicia, todos nos hemos sorprendido a partir de ese momento, porque la verdad es que me dijeron, ponétela en la planta del pie, y fue todo lo que hice. Me la puse en la planta del pie y empecé a sentir mucho calor, una temperatura que era fuego directamente, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Porque a tal punto que sentía anestesiada la planta del pie. Y bueno, al cabo de una hora de curiosa, como siempre, dije, voy a ver de qué se trata, qué me está pasando. Me la saqué y veo que mi herida había cambiado por completo, se me había desinflamado, los puntos se habían entrecerrado, no tenía secreciones.
no estaba enrojecido, no, bueno, me tocaba y no me dolía, entonces dije, voy a pisar, a ver si puedo pisar sin muletas y si me duele o no, era mi primera vez. Y me largué a caminar y la verdad es que me quedé sorprendida porque no me dolía, podía flexionar bien mi pie. Y esa fue mi primera experiencia, entonces dije, bueno, denme un tiempo, necesito entender esto, qué es, qué pasa, qué sucede, ¿no? Y averiguar. Entonces, a partir de ese momento empezó la gran aventura cuántica de mi vida, que transformó mi vida y la vida de miles de personas en el mundo. Así que, bueno, hermoso y acá quedo a disposición para que hablemos y profundicemos en el tema. Buenísimo, o sea, hace 5 años ya que estás como en contacto con este accesorio. Bueno, para la gente que no conoce el accesorio y que no está mirando online, aquí lo voy a mostrar. Ay, no sé si ahí se ve. Es como una tarjetita, claro, ahí las tres tenemos nuestro accesorio. Em, y cuéntanos un poco de cuál ha sido como, bueno, esta que contaste tuya fue bastante impresionante, pero me imagino que en 5 años habrás tenido como todo tipo de experiencia y habrás conocido muchos testimonios de primera mano de personas que la han usado. ¿Cuál ha sido como el que más te ha llamado la atención o te ha impresionado? Ay, bueno, hay muchos, la verdad. Yo digo, en mi vida como médica y además como persona que fue amante y apasionada de la medicina, en la que siempre buscamos como médicos, ¿no? Los mejores resultados y son un gran desafío. Cada paciente, yo digo, para mí un paciente es el desafío de mi vida, ¿no? Porque uno justamente se está brindando y el paciente se está brindando porque requiere la salud, porque requiere el bienestar. Entonces, es el desafío constante como profesional de encontrar esa herramienta, esa terapia, ese punto en el que se reconvierta y realmente mejore la calidad de vida. Y bueno, así han pasado casos que en mi vida los hubiese imaginado, no, si, no tienen ni explicación médica, digo, desde la medicina tradicional, sí desde la cuántica, porque lógico, la energía transforma la materia en un instante y puede lograr lo inimaginable en tiempos récord. Y he visto casos con lesiones medulares severas, totales, cervicales, que después de años de estar postrados se levanten de una silla de ruedas al momento de colocar el accesorio. Eso para mí ha sido, digo esta palabra aunque no debería decirla, pero mágico, milagroso. La verdad es que yo misma las presencié, se las coloqué y verlos que al ratito yo misma decirles parate y caminemos y verlos que se paren y que caminen, a mí la verdad eso todavía me lo visualizo y me impacta a mí misma, me conmueve a mí misma, me emociona a mí misma. Hace poquito me ha pasado en El Salvador, estuve en septiembre, ahora el 11, por ahí fue en El Salvador, y me tocó con una persona que estaba en una plaza, en la plaza del centro del país, y me acerco porque ella tenía una enfermedad, un diagnóstico que se llama Corea de Huntington, que no paran de moverse y se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se caen de las sillas de rueda. Y la verdad es que es muy difícil el cuadro y no tienen estabilidad para nada, para pararse, para caminar, para... Y se movía tanto que entonces me acerqué a ella y le puse dos accesorios, uno adelante, el otro atrás, lo sentí así, lo percibí así, y le toqué el pecho con los dos accesorios, y fue cuestión de segundos en los que cruza las piernas y se sienta normal, tranquila en la silla de ruedas, y me empieza a hablar, me empieza a contar cómo se llamaba, me pregunta si era argentina, y entonces la dejo que se relaje y le digo, bueno, vamos a levantarse y a caminar. Y otra vez viene ese impulso, ¿no? De levantarse, de caminar sin ayuda, sin sostén, de hacer 12 pasos, volver a su silla. Y la verdad es que para mí eso
es algo maravilloso. Bueno, he visto casos también muy impactantes en síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré es una enfermedad neurológica en donde van perdiendo la sensibilidad y la motricidad desde las extremidades, digamos, hacia el centro. Y había casos en donde estaban completamente paralizados, y estoy hablando de 4 casos puntualmente, o sea, no es que es uno, sino que son 4 casos, un bebé, un niño de 2 años internado, otro chico adolescente internado, y 2 más que ya habían sido de altas, adultos mayores. Y en esos casos, inmediatamente a la colocación empezaron a recuperar la sensibilidad y la temperatura en pies y manos. Y bueno, la verdad fue hermoso también ver la recuperación. En todos los casos, 4 tuvieron una evolución tan favorable que ellos terminaron haciendo una vida normal en gimnasios, manejando, comiendo con los cubiertos, que no podían mover sus manos, bueno, siendo totalmente independientes, ¿no? Así que eso ha sido también muy lindo. Muchísimos casos de autismo, muchos. En eso tenemos cantidad de experiencias en trastorno de espectro autista, cantidad de niños que no hablaban, que empezaron a hablar, empezaron a conectar con la mirada, a ser empáticos, cosa que es muy, muy rara, ¿no? Esta situación en los niños, en donde se pongan en el lugar del otro o le pregunten a la mamá cómo estás, ¿no? Cosas que son esos detalles que cambian la vida de cualquier familia directamente. Entonces, testimonios, la verdad, son millones, son muchos, porque son más de 30 países. Así que hoy día, después de 5 años de encontrarme haciendo investigaciones en todos los campos, porque a raíz de aquel momento, de ese testimonio mío personal, entré en un camino de investigación, primero por curiosidad mía, no por pedido, ni trabajo, ni nada por el estilo, sino por mi propia curiosidad, porque dije, si esto es lo que parece ser, realmente es revolucionario para el mundo, porque lo veía en mis pacientes, entonces sentí como misión empezar a objetivar y demostrar los resultados, ¿no? De manera científica. Entonces empecé a hacer estudios de investigación en el campo de la biología celular, a través de células madres, de fibroblastos, de células cancerígenas, estudios en el agua, por ejemplo, estudios en el campo energético con distintos sistemas de medición, como el Esquio, el Quantec, el BioWell, Nirvana, IOS, radiestesia, Photokirlian, puedo mencionar. Cada técnica que aparecía, o cada estudio, o cada referente en un área, lo contactaba y le solicitaba justamente que me haga estudios del antes y el después en un grupo de personas para poder tener ese comparativo y esos resultados. Y así hemos tenido muchísimos resultados. Inclusive uno de los más impactantes respecto a resultados de investigación para mí ha sido unos resultados que nos proporcionaron desde España médicos y terapeutas que tienen un sistema, bueno, ellos han estudiado una técnica que es de un científico, un médico que se llama Viggelsen, quien estudia la sangre fresca. O sea, por primera vez, desde hace años, en Estados Unidos se descubre que se puede analizar la sangre fresca y no seca. Vieron que cuando nos sacan sangre, la ponen en un frotis, en un vidriecito, Claro. en el microscopio, pero esa sangre está seca. Entonces se evalúa la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Bueno, la técnica de Viggelsen es con un microscopio de campo oscuro en donde se extrae sangre, se mira en el microscopio, pero la sangre es fresca, entonces se observa el movimiento celular y en ese campo, por primera vez, se puede demostrar la energía vital de una persona a través de unas partículas que se llaman simbiontes, que son unas partículas pequeñitas, blancas, que se van moviendo y de acuerdo a la cantidad del movimiento, hay obviamente un diagnóstico sobre esto, sobre la baja energía vital, la alta energía vital o la energía vital reparadora de campos, ¿no? En algún momento particular. E inclusive, fabuloso, es impresionante lo que sucede porque aparecen hasta hologramas en la gota de sangre
hologramas de órganos afectados. Por ejemplo, la imagen de un estómago, ¿no? O la imagen del intestino. Es alucinante ver esto. Eso a mí me ha dejado directamente como desconcertada del planeta porque dije, no puedo creer que exista esto, ¿no? Bueno, tuvimos la bendición de tener resultados con y sin el accesorio en 1 hora de exposición, 3 horas, 12, 24, en donde le sacan sangre a una persona. Por ejemplo, teníamos casos de una persona con fatiga crónica, hacía 2 años que estaba con este diagnóstico, mucho cansancio, y no había forma de sacarlo de ese estado. Es más, la mujer médica y demás, y no había manera de mejorar su situación, sus glóbulos rojos todos apilados, apelotonados, aglomerados, sin oxigenación, casi muy poca cantidad de simbiontes de energía vital. Se le pone el accesorio, 3 horas después, si ustedes ven esa muestra, no parece la misma persona. Todos los glóbulos rojos oxigenados, parecen burbujas de aire que se mueven, lleno de simbiontes reparando el campo con energía vital. Obviamente la persona refería mejoría clínica, ¿no? Decía, ya se sentía mucho más animado, mejor oxigenación, rendimiento físico, y esto fue incrementándose con el paso del tiempo. Y esto también es un dato sumamente importante. A más tiempo de exposición, en todos los estudios realizados, mejores son los resultados. Y lo mismo pasa a nivel clínico. Muy interesante toda esta información. Bueno, para nosotras, con la hora que tenemos familiares que también son médicos del área de la salud tradicional, es súper, digamos, que se abran a este espacio de tu experiencia, de todo lo que nos dices tan técnicamente, para que ellos entiendan dentro de tu lenguaje que este accesorio cuántico sí de verdad hace algo, sirve y puede aportar a la salud de las personas. Nosotros, por lo menos nosotras lo usamos desde que estamos, ya somos parte de este movimiento de esta organización. Yo a mi mamá, a todos los tengo como un accesorio, incluyendo a mi marido que es médico porque dormía súper mal, preocupado él siempre por sus pacientes y todo, así que yo le dije, mira, va a dormir, para que puedas dormir mejor, va a usar este accesorio. Y fíjate que lo está usando él, todavía no le hace propaganda, ni le cuenta a los demás de qué se trata, pero él personalmente lo está probando cómo se siente con él. Así que, bueno, Laura también ha tenido harta experiencia, si le puedes contar tú a la gente y a Romina cómo te ha ido con el accesorio. Bueno, yo lo estoy usando desde marzo, me ha ayudado también para dormir mejor, pero vi más cambios en mi mamá, que bueno, mi mamá tiene 82 años y la vi como con más energía, también durmiendo mejor, como menos dolor, así que ahí dije, oh, esto funciona. Pero también me gustó escucharte porque, claro, uno tiene su experiencia que es muy válido, la experiencia de uno es como de primera mano, pero también sirve ver que se han hecho mediciones con aparatos y científicamente se pueden ver diferencias entre el antes y después, o sea, ya, porque uno siempre a veces lo comparte la experiencia y otras personas siempre se quedan con esto de que, pero es que puede ser tu impresión o quizás tú pensaste que es así, pero no, efectos placebo, pero acá tú realmente tienes como pruebas y hechos comprobables de que efectivamente hay cambios. Y bueno, todo lo que contaste me pareció bastante impresionante, pero también me gustaría si nos pudieses contar, por ejemplo, cómo es el mecanismo de esta tarjeta, o sea, qué es lo que tiene o cómo, por qué funciona. Para la gente que nos está escuchando y que no sabe nada de esto, se va a preguntar ya, pero ¿por qué esto tiene un resultado? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que hace esta magia? Claro, ¿de qué está hecho? Preguntan también. Bueno, esa era la pregunta del millón que todos nos hacíamos, ¿no? ¿Qué tiene esto adentro para que funcione?
Y la verdad es que hemos llegado a descubrir lo que tiene y analizarlo, y también laboratorios con aval internacional han certificado justamente la composición y también la seguridad de uso, de que es totalmente inocuo para la salud porque no tiene componentes que vayan a generar algún tipo de daño, por eso es totalmente seguro, digamos, su uso en cualquier persona, sin contraindicación alguna, sin interacción, sin efectos adversos, y eso es muy importante a la hora de probarlo o comprobarlo o compartirlo con alguna persona, porque si no muchos empiezan a preguntar, pero yo tengo marcapasos, tengo un dispositivo, o en un bebé, o en alguien con quimioterapia, o en hemodiálisis, o ¿lo puede utilizar? Sí, claro, todo el mundo lo puede utilizar sin ningún problema. Y acá vamos al punto que estaban hablando, que estaban mencionando, que es que muchas personas lo asocian con un nivel de creencias, ¿no? Como, bueno, yo creo que me va a hacer bien y entonces me hace bien. Que eso está perfecto igual, y eso lo deberíamos optar para cualquier cosa de nuestra vida, porque eso también es cuántico, es una intención, es un decreto, y si vamos a la base de la cuántica, como dice Nikola Tesla, si queremos entender los secretos del universo, tenemos que empezar a pensar en términos de frecuencia, energía y vibración, porque estamos creando nuestra realidad en función a nuestro sistema de creencias y en función a nuestras intenciones y decretos. Entonces, así como pasa en la medicina, que vamos a hacernos un estudio, por ejemplo, doble ciego, nos dan un placebo y nos dan una pastilla que de verdad tiene algo, y el que tiene un placebo puede sentir que le cambió la vida. Y era un placebo, o sea, no tenía nada esa pastilla, ¿no? Pero sin embargo, su sistema de creencias, su intención, su decreto, generó el cambio biológico. Y está bien, eso también sucede. Lo cierto es que un placebo no tiene absolutamente nada. No tiene un sistema, no tiene un mecanismo de acción, no tiene un efecto real, digamos, sino que es un efecto creado por nuestra realidad que modifica también nuestra realidad. Pero en este caso, el accesorio es ciencia, es un accesorio que fue diseñado con nanotecnología cuántica de origen alemana, es un circuito integrado, circular, que tiene un hilo conductor de cobre, es uno de los mejores conductores que existe en el cobre, y esto sucede en un montón de casos de herramientas que son alternativas, complementarias, como las bobinas de Tesla y muchas cosas más cuánticas. El cobre es un elemento fundamental para la transmisión, la conducción, y a la vez este circuito contiene una combinación de minerales y no minerales, es decir, son elementos minerales y no minerales, pero que aportan una gran carga de iones negativos, más de 6.000 iones negativos. Estos elementos no son extraños, no es que son cristales, que nos imaginemos que no existen en algún lugar en particular, sino que por el contrario son la base de la composición orgánica, que coincide también con la composición del polvo estelar. Es decir, que tenemos todos la misma base en la composición química. ¿Y qué tiene? Tiene carbono, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene zinc, selenio, magnesio, calcio, fósforo, cloro, plata, cobre. Bueno, son elementos que no son extraños, pero que la combinación hace que tengan el aporte de más de 6.000 iones negativos. Y acá viene el punto, no solo los 6.000 iones negativos, sino también que los circuitos integrados generan una vibración constante a través de un mecanismo físico. No es a través de electricidad, no tiene sistemas eléctricos, pilas, baterías, magnetos, ni nada por el estilo. Por eso no se gasta, no se recarga, sino que la misma vibración genera ondas, genera frecuencias. Entonces, cuando se va acercando a un campo energético, a un campo electromagnético, lo que hace es procesar la información del campo de base. Y digo campo a una persona, a un animal, a, a una planta, a cualquier cosa que tenga átomos, básicamente, porque un átomo tiene un campo energético electromagnético. Entonces, hasta este momento, la medicina, el mundo, está basado en el estudio de la física tradicional, que es a través del átomo
de la materia del átomo, de eso que nosotros podemos ver, medir a través de un plano 3D, que es tiempo, forma, espacio. Entonces, nos limitamos solo a eso, que es la materia. Y la materia es el 1% del todo. El 99% es energía. Entonces, en ese 99% hay muchísima información que nos trae, inclusive desde la cuántica, justamente nos hablan que ese átomo no está en un espacio-tiempo real, porque puede estar en muchos espacios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cambia completamente las leyes la cuántica, en donde ya no hay estructura y el mundo de posibilidades se amplifica de una manera extraordinaria. Entonces, la cuántica termina resultando súper esperanzadora para todo el mundo, porque entonces ya no hay estructuras condicionantes y no podemos condicionar a una persona de que tiene 5 meses de vida con un diagnóstico porque el algoritmo dice que si tu cáncer es estadio 5 y tenés tantos años y es tu sexo y no sé qué condicionantes, entonces tenés tanto tiempo de vida. Para la cuántica eso no existe, porque somos todos seres distintos, individuales, y por sobre todo prevalece la relatividad. Entonces, ¿qué sucede? A través de la frecuencia vibratoria se recibe la información del campo de base, de la frecuencia que está teniendo ese campo de base, la estructura a través de los canales energéticos, de la frecuencia que maneja esa materia, y se emiten ondas que son resonantes, amplificadas y ordenadas. Entonces, si mi onda o mi frecuencia era bajita y desordenada, lo que va a hacer es que empiece a ser alta y ordenada. Ahí está, nos habíamos ido y volvimos. Desde esta frecuencia, entonces, se empieza a reestructurar el campo energético y electromagnético. Si lo trasladamos a nuestro cuerpo, por ejemplo, muchas personas han escuchado hablar de los chakras, ¿no? De los vórtices energéticos. Justamente lo que nos trae como información los chakras es que son ruedas energéticas en donde donde llegan cantidades de canales energéticos llamados nadis, y estos chakras se localizan principalmente en la columna vertebral, en las principales glándulas del cuerpo, y reciben los desórdenes o los desequilibrios de los canales. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el accesorio, lo que hace es reordenar esa información energética y electromagnética, por lo cual se conforma una estructura geométrica perfecta que se conoce como toroide, ¿sí? Con una base que es el Metatrón, y esta estructura confiere justamente un equilibrio energético en donde la información empieza a ser fluida, continua e impactar a nivel emocional, mental y físico, y nuestros chakras se alinean, se desbloquean, se estimulan, se activan, se alinean. Nuestro campo se amplifica, nuestra aura se amplifica, y en vez de que llegue a 1 metro de distancia, llega a 13 metros, 15 metros de distancia. Nuestra frecuencia vibratoria se eleva, ¿sí? Entonces hay cambios desde el energético, el emocional, donde la mayoría, más del 80% de personas, refiere estabilidad emocional, una sensación de paz, de relajación, de calma, de bienestar. Y hay estudios también en el campo emocional que demuestran que más del 80% de personas logran revertir emociones que venían teniendo desde hace años, desde la ira, el enojo, el rencor, la apatía, bueno, muchas situaciones, tristeza, con las que venían los pacientes a la consulta, y se ha logrado ver cómo cambiaba este campo, ¿no? En el campo mental, mucho más enfoque mental, discernimiento, poder de concentración, atención, memoria, discernimiento. Y después tenemos en el campo físico. En el campo físico, a través del efecto de la ionización, más allá de la elevación de la frecuencia, la ionización, así como sucede en el agua, en una piscina en donde se le coloca un ionizador para eliminar las bacterias, para eliminar justamente microorganismos, patógenos,
Nosotros como personas también somos 80% de agua aproximadamente. Entonces, tener un ionizador con nosotros es un mecanismo de depuración y limpieza constante de nuestro cuerpo. Los radicales libres o las toxinas están configuradas principalmente por iones positivos. Entonces, los iones negativos, cuando se acercan al cuerpo, desplazan a los iones positivos, que son los que generan estrés oxidativo y daño celular. Entonces, previene el daño celular, baja el estrés oxidativo, por ende baja la inflamación en las células, en los tejidos, y esto alivia el dolor, acelera la cicatrización, aumenta el rendimiento físico, la oxigenación, cambia la postura, la fuerza, la estabilidad, el equilibrio, la resistencia. Y todo esto que les digo es todo medible y comprobable. Muchas gracias, Romina, porque ni yo Romina, tenía tan claro cómo funcionaba el accesorio. sí. ¿Dentro de cuánto espacio más o menos en tiempo tú has visto que hay un cambio en las personas que usan el accesorio? Disculpa que se me entrecortó. ¿Cuánto tiempo qué? ¿En cuánto tiempo tú ves que puede haber un cambio notorio en alguna persona? Bueno, es muy relativo, ¿no? Porque justamente depende de muchos factores. Depende del campo de base, la frecuencia de base, la receptividad de la persona, la aceptación, si la persona está preparada para entrar, porque el accesorio además viene con una frecuencia tan elevada que no corresponde a este plano dimensional, y en parte es aventurarnos a permitirnos dar el salto a otro estado de conciencia. Y esto es algo mucho más profundo, porque en esa alineación que se genera del canal energético nos conecta con la fuente, nos activa la pineal, nos activa el átomo nous, y esto es de verdad muy profundo. No todo el mundo está preparado para eso y cada uno tiene sus tiempos. Entonces, como los tiempos son perfectos, algunos tienen respuestas inmediatas, inimaginables, como les contaba estos casos, y hay otros que dicen, yo no siento nada, no percibo nada, no. Y también está bien, y porque no sientan, no significa que no esté funcionando o no esté trabajando, porque en realidad el accesorio está trabajando en el campo sutil, en el campo energético, que es el campo superior. Y el resto de los campos, emocional, mental y físico, son campos densos, o sea, son campos que corresponden a la materia. Entonces, percibir cambios en estos campos, la realidad es que podríamos perfectamente no percibirlos rápidamente. Sin embargo, más del 80% de las personas sí refiere cambios, o que le reguló el sueño, entonces empezaron a dormir bien, o que se le alivió un dolor, o que mejoró la postura, o que mejoró su estado anímico, o la mayoría algo se da cuenta que cambia, ¿no? Y algunos sí son casos sumamente impactantes porque ahí es donde se alinea absolutamente todo para que sean ese resultado, ese testimonio impactante, y cada vez lo va a ser más así. ¿Por qué? Porque hay cambios frecuenciales inevitables en el mundo. Estamos frente a una evolución frecuencial mundial muy importante. Hace 5 años atrás había frecuencias de Schumann en la Tierra de 7 hercios. Hoy día estamos experimentando picos de más de 170 hercios y el accesorio trabaja más de 555 megahercios. Entonces, Wow. es muy elevada la frecuencia a la que trabaja, y cuanto más alta sea la frecuencia de base o más cambie nuestro estado de conciencia, nuestra apertura, más vamos a dar lugar o permiso a estas frecuencias que son tan elevadas para tener resultados más rápidos. Entonces, si aún no experimentamos resultados en un día, porque la verdad es que si hacemos pruebas de comprobación físicas, el cambio postural, por ejemplo, y el rendimiento físico, en el momento se dan cuenta. Los cambios energéticos en el momento son comprobables. Y eso podemos medir su aura, sus chakras, su frecuencia, su campo, y van a ver que se pone el accesorio y cambia, se saca el accesorio y cambia, se lo ponen y vuelve a cambiar, y así, y es inmediato. Y eso es en el 100% de los casos. Después de que la persona diga, bueno, a mí sí me alivió el dolor o a mí no, ahí es donde difiere, ¿no? Porque quizás uno lo adquiere porque dice, bueno, yo quiero
que me mejore mi tiroides, ¿no? Por decir algún tema. Y a lo mejor tenemos muchísimos casos que se han regularizado, que sus laboratorios están perfectos, su tiroides está estable, han dejado la medicación por prescripción médica desde hace ya un tiempo y siguen estando en perfectas condiciones, y quizás tenemos otro caso en que no ha logrado ese resultado, ¿no? Por eso es que lo que tiene la cuántica es que no se puede garantizar cómo le va a resultar a cada uno, ¿no? Eso es lo relativo individual. Romina, y bueno, la próxima semana aquí en Chile va a haber un encuentro cuántico del accesorio, y ¿nos puedes contar un poquito más qué es esto del encuentro cuántico, en qué consiste, qué es lo que se hace para la gente que nos está escuchando y que quizás podría estar interesada en participar? Sí, bueno, empezamos desde Argentina a optar por este formato de reuniones, de encuentros cuánticos, así lo llamamos. Encuentros es porque nos autoconvocamos y convocamos a personas que quieran probar de qué se trata, conocer de qué se trata, porque para nosotros nada mejor que pase por el cuerpo la experiencia, ¿no? Y que realmente uno la experimente. Muchos de nosotros podemos compartir esta información. Sin embargo, no pasa por adquirir algo, por adquirirlo, ¿no? Sino que también experimentarlo, probar y comprobar esos resultados. Entonces, en un encuentro cuántico nos congregamos varias personas a las que se les ofrece la posibilidad, la oportunidad de probar el accesorio en el momento, en esa hora o 2 horas de encuentro, en el que todos nos sintonizamos bajo la misma frecuencia. Y esto termina generando un vórtice, o sea, se genera un vórtice porque estamos todos bajo la misma sintonía, bajo la misma frecuencia, y los resultados son más impactantes porque aumenta la frecuencia del lugar, se modifica el campo, y cuando un campo se modifica, modifica una realidad de manera mucho más rápida. Entonces, en un encuentro cuántico no solo es la posibilidad de conocer de qué se trata, sino de probar y experimentar uno mismo qué nos pasa en el cuerpo en esa hora, en esas 2 horas, y a la vez tener la posibilidad de tener resultados más rápidos todavía, porque somos muchas personas en un lugar con la misma frecuencia. Así que la invitación es a probar y comprobar los resultados, sobre todo también personas que realmente sienten, les resuena la información, que sienten que quieren hacer algo más para mejorar su calidad de vida, para recuperar su bienestar, para aliviar un síntoma, ¿no? Hay muchísimas personas, digo, es una posibilidad y una oportunidad que se las recomiendo a todo el mundo, porque a veces, inclusive, podemos no tener nada o creer que no tenemos nada. La realidad es que creemos que estamos sanos muchas veces, y los desequilibrios energéticos existen en todos nosotros, porque, bueno, somos personas sociales que vivimos en este plano terrenal, en esta 3D, inevitablemente tenemos otras relaciones, consumimos alimentos que no son de la mejor calidad, nuestros pensamientos son súper condicionantes, entonces siempre hay un desorden que es necesario reordenar, ¿no? Y lo podemos ver y comprobar en el momento, así que quedan todos invitados a participar de este encuentro en Chile, en la Florida. Yo voy a estar participando de manera virtual para acompañarlos y darles toda la información más técnica del accesorio, de cómo se usa, de qué resultados podríamos esperar, los beneficios en todos los campos, estudios de investigación y demás, para que puedan llevarse toda la información, y en vivo van a probar, comprobar y hacer pruebas justamente de comprobación para ver cómo cambia su cuerpo. Buenísimo, así que ya saben todos los que nos están escuchando y que nos van a escuchar después y que les interese conocer más acerca de los beneficios del accesorio. Bueno, va a ser el viernes 18 de octubre a las 7 en la Florida. Bueno, va a estar la doctora Romina Malano en forma virtual, pero las personas de aquí vamos a estar en forma presencial, entonces también va a ser una instancia para compartir y para
comprobar, porque yo he visto videos, por ejemplo, de otros encuentros donde se hacen pruebas sin el accesorio de resistencia muscular y ahí las personas pueden ver en el momento los efectos, es como más impresionante. Y bueno, Así es. otra cosita que alcanzamos ahí a ver era comentar de una acción social que se hizo acá en Chile para los afectados en el incendio de Valparaíso. ¿Nos Así es. puedes Bueno, contar un poquito cómo fue eso, Romina? claro. Bueno, cuando fueron los incendios en la quinta región, la verdad es que un grupo de personas que forman parte de la comunidad, de este compartir, ¿no? De estar al servicio del bienestar, eh, me pasaron esta información de qué manera podíamos colaborar. Hicimos un Zoom justamente intencionando por la región, por la quinta región, por todos los damnificados en aquel entonces, porque también podemos intencionar a través del accesorio para que esta energía logre estabilizar, reordenar las frecuencias en un lugar, en ciertas personas, en donde se requiera. Y bueno, desde este lugar solicitamos a la empresa, a la compañía, si tenían algo para aportarse, ellos se enteraron y les llegó toda la información y decidieron en un principio donar 40 accesorios para personas damnificadas que habían perdido, ¿no? Desde lo material y lógicamente emocional, mentalmente, estaban en un momento muy especial de su vida. Entonces se donaron 40 accesorios para las personas que lo estaban requiriendo en ese momento y la verdad es que han surgido testimonios hermosos de muchas personas a los que refieren cómo les ha cambiado justamente su campo emocional, mental principalmente, el poder conciliar mejor el sueño, poder encontrar la paz, la calma que necesitaban, inclusive empezar a conectar con otra mirada, ¿no? De todo eso que les estaba pasando. Y bueno, a raíz de estos testimonios tan lindos, después de los 40 que se entregaron en la primera oportunidad, se entregaron 100 más a personas que lo estaban requiriendo y lo querían compartir con otros damnificados. Así que fue una acción social muy linda, con muchas repercusiones y testimonios que nos han quedado de esa situación que atravesó Chile, ¿no? Qué lindo eso que nos cuentas. ¿Y cómo te pueden, cuáles son tus redes, Romina? ¿Cómo la gente te puede ubicar en tus redes? ¿Nos Bueno, compartes tus contactos o no? actualmente solo estoy utilizando Instagram, que Ok. mi Instagram es doctora abreviado, o sea, dra.rominamalano. Así que me encuentran ahí y de hecho hay mucha información. Está toda la invitación a los nuevos eventos, encuentros, capacitaciones, testimonios. Bueno, hay mucha información sobre todo esto. Perfecto. Bueno, estuvo muy clara tu explicación, me gustó mucho. Mira, aquí tenemos algunos testimonios de algunas personas que nos estaban escuchando. Por ejemplo, Evelyn dice que su mamá recuperó movilidad. Aquí este otro dice que le ayudó a enfocarse en su propósito y flexibilizarse mentalmente. Había otro más por aquí. Ah, no, este era un saludo. Gracias por los saludos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos compartiste. Y bueno, también agradezco a la gente que nos estuvo escuchando hoy, los que nos van a escuchar en el futuro. Muchas gracias, Jessica. Nos encontramos en... Ah, vamos a dejar nuestros números también, bueno, para la gente que nos está viendo en YouTube, por si se interesan en este encuentro y quieren saber más detalles del lugar, nos pueden contactar a Jessica o a mí, ahí dejamos nuestros números y nosotros le podemos dar toda la información.
Así que nos encontramos en un próximo capítulo de Dimensión Luz el próximo lunes. Jessica. Agradezco enormemente toda la información entregada, Romina. Yo creo que va a ser de gran utilidad para muchas personas. Quedó súper claro todo, así que es un gran aporte. Agradezco también a todas las personas que nos escucharon de Radio Arrayán 106.3 FM a través del dial, a través de Conciencia Humana en YouTube y a través de Facebook también. Así que, Romina, por mi parte me despido. Si quieres despedirte de toda la gente que te escuchó y te vio acá en Chile. Sí, claro, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que quedan escuchando también, a los que les resuena la información y también a todas las personas que hicieron posible este encuentro en vivo, a Carol, a Dora, también a quienes han participado activamente en Chile, como María Paz, Carolina, que están al servicio para la salud de muchísimas personas. Albert Moller, que también ha sido el distribuidor, el que ingresa el producto a su país Sí. en un momento, hace poquito, entonces también agradecida a él por toda su labor y a todas las personas que forman parte y acompañan este gran servicio humanitario que es llevar una frecuencia capaz de transformar una vida y el mundo. Así que muchísimas gracias, chicas, Laura, Jessy, por este espacio y bueno, que sigan las bendiciones para todos. Muchas Ahí nos gracias. encontraremos en el encuentro. Ahí nos vemos. El día 18 a las A las 7. 7 de la tarde en La Esperanza. Bueno, luego se les puede pasar bien la información, pero recuerden, viernes 18 vamos a estar ahí en vivo y online. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Nos despedimos. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Chao.